las personas asistentes. Mi nombre es Francisca Sanz, soy directora de la Corporación Gestión y Acción, colaboradores de la Municipalidad de Recoleta, en el tema de inclusión y discapacidad, y en este módulo vamos a hablar sobre la Ley 21.015 y sobre inclusión y discapacidad. Sin más ni más, vamos a dar inicio. ¿Qué garantiza la Ley 21.015 sobre inclusión laboral? Bueno, básicamente lo que establece esta ley es una reserva legal de empleo para empresas sobre 100 trabajadores. Es decir, si yo, empresa, tengo 100 trabajadores, debo reservar un cupo para personas en situación de discapacidad o personas asignatarias de pensión de invalidez, cualquiera sea su régimen. ¿Quiénes cumplen el requisito legal para acceder a cumplir la cuota? Como dije anteriormente, las personas que están inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, es decir, que están certificadas, y las personas que son asignatarias de cualquier régimen de pensión de invalidez. Eso es súper importante, tanto estatal como por una AFP. Cualquiera de las dos cumplen el requisito legal para cumplir el 1%. El Registro Nacional de la Discapacidad, cuando hablamos de que quienes cumplen el requisito legal, hablamos en primera instancia de las personas en situación de discapacidad que están acreditadas. La acreditación en Chile la hace la COMPIM, que es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, es un organismo estatal, y luego quien administra esta base de datos de las acreditaciones es el registro civil. Esto está resguardado por los datos privados, por lo tanto no existe una base de datos que yo pueda consultar a través de un RUT, y decir, esta persona tiene discapacidad, o está en alguna situación de discapacidad, o es asignatario de una pensión de invalidez. No existe porque está resguardado por datos privados. Es decir, solo la persona que está acreditada, al mostrar, al exhibir su certificado o su credencial, está, digamos, en una situación de discapacidad. Para la acreditación, hoy en día es muy simple, se hace en forma virtual y se debe presentar básicamente un informe biomédico funcional que lo extiende el médico tratante, un informe social que es extendido por una trabajadora social, y exámenes y diagnósticos médicos que avalen, digamos, la patología. Posterior a eso se sube a la plataforma hoy en día de la COMPIM, y son contactados, la COMPIM se contacta a través de una videollamada con la persona que está interesada en acreditarse y le hace un test de 30 preguntas que corresponden al IVADEC, el cual mide el grado de discapacidad que tiene. También esto es un proceso, digamos, confidencial, es decir, solo lo puede hacer la persona, no tiene costo. Nosotros también hacemos ese proceso, hacemos ese acompañamiento, hacemos el informe social de forma gratuita, somos una corporación sin fines de lucro. Por lo tanto, hoy en día, digamos, este trámite es mucho más amable que años atrás. ¿Cuáles son los derechos estatales asociados a la acreditación? Existen ayudas técnicas del SENADIS, que están ahora, hoy en día, como hubo un recorte del presupuesto, están atrasadas las ayudas técnicas, están 2 años desfasadas. Existen becas del Mineduc para el ingreso a la universidad para personas en situación de discapacidad, fondos concursables del SENADIS, que es el organismo que está a cargo, digamos, de la discapacidad en Chile, Servicio Nacional de la Discapacidad. Uso de estacionamiento exclusivo para personas en situación de discapacidad, están exentos de restricción vehicular, es un trámite que se debe hacer, que es muy simple. Hay rebajas arancelarias en el caso que quieran importar vehículos o artículos médicos, que son conocidos como ayudas técnicas. Hay magíster en el extranjero y prestaciones médicas a partir de diciembre del 2019, terapias kinesiológicas y terapias ocupacionales sin tope, independiente del sistema de salud que la persona tenga. Esos son los derechos estatales al estar acreditados. Estas son algunas preguntas frecuentes que nos aparecen, digamos, que nos hacen los empleadores respecto a la ley 21.015. Las personas, sí, las personas en situación de discapacidad pueden firmar un contrato de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque el Código del Trabajo es uno solo y rige para todas las personas, y todo lo que establezca el Código del Trabajo es ley. No existen contratos especiales para personas en situación de discapacidad, a no ser que el empleador con el trabajador
pacten de mutuo acuerdo algunas cláusulas. Pero en el Código del Trabajo no se establece un contrato especial para personas en situación de discapacidad. Aquí vamos a hablar del contrato de aprendizaje, porque una de las modificaciones legales que hace la ley 21.015 hace modificaciones legales en varios cuerpos legales. La ley de discriminación, la ley de protección de datos privados y la ley del contrato de aprendizaje. Anterior a la entrada en vigencia de la ley 21.015, muchos empleadores hacían uso de este contrato de aprendizaje y abusaban de aquel. ¿Qué es lo que significa el contrato de aprendizaje? El contrato de aprendizaje lo que establecía anteriormente era que la persona en situación de discapacidad, que era muy utilizado para personas en situación de discapacidad, trabajaban en una empresa, el contrato de aprendizaje no generaba un vínculo laboral, por lo tanto la persona si tenía, por ejemplo, un accidente de trayecto, no lo cubría el seguro, no podían hacerse parte del seguro complementario, ningún derecho de trabajador. Era como digamos, tenían como el mismo, es como un símil como de practicante. Y establecía además el contrato de aprendizaje un sueldo inferior al mínimo. Entonces, muchos empleadores contrataban personas en situación de discapacidad, le pagaban menos del mínimo, lo dejaban trabajando perpetuamente bajo este régimen del contrato, llamado como contrato de aprendizaje. Al entrar en vigencia la ley 21.015 y modificar este cuerpo legal, lo que establece es que las personas que hagan uso de este contrato de aprendizaje solo puede ser hasta los 26 años las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque esto, digamos, conversa con la educación especial en Chile, que es hasta los 26 años. El sueldo mínimo es el sueldo mínimo legal. Ya no existe esta diferencia de ser menor al mínimo. Y solo puede ser el contrato de aprendizaje por 2 años. Es decir, si la persona tiene 23 años, puede utilizarlo el empleador durante 2 años. ¿Cómo se pacta la remuneración? ¿Cómo lo establece el Código del Trabajo? No existe un sueldo diferenciado para personas en situación de discapacidad. Eso también lo establece la ley 21.015, la cual hace hincapié en que el Código del Trabajo es uno para todos. Por lo tanto, no existe una diferencia. En caso de existirla, debe ser de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador y nunca puede ser menos del mínimo legal establecido. ¿Qué tipo de jornada puede tener un trabajador con discapacidad? Como lo hemos mencionado, nos volvemos a ir al Código del Trabajo, el cual establece de trabajo. No existe una jornada especial para una persona en situación de discapacidad, a no ser que el empleador con el trabajador pacten algo diferente, lo cual no puede exceder lo que establece la ley, lo que establece el Código del Trabajo. ¿Por qué? Aquí voy a hacer una aclaración que no está acá expuesta. No existen las licencias médicas, por ejemplo, para personas en situación de discapacidad por tener un grado de discapacidad. Eso no existe. Por lo tanto, si necesita algún permiso médico, debe ser pactado, digamos, y conversado con el empleador. La ley 21.015 no le otorga ningún tipo de fuero al trabajador, ningún tipo tampoco de beneficio estatal al empleador, porque se entiende que esta ley, más allá de tener una reserva de empleos, lo que el espíritu de la ley, lo que habla es la inclusión social de las personas en situación de discapacidad, y el derecho es un derecho básico, que tiene que ver mucho con la dignidad de la persona y lo que va a generar autonomía. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador frente a esta ley? Bueno, cumplir con todas las disposiciones del Código del Trabajo, lo que hemos conversado, realizar los ajustes necesarios en caso que la persona en situación de discapacidad así lo requiera, y que tiene que ver mucho con el perfil del cargo y con las adecuaciones que se hagan. Muchos empleadores piensan que al hacer ajustes necesarios tienen que botar paredes y ser como algo como bien abrupto. No es así, existen muchas herramientas y adecuaciones técnicas y ayudas técnicas que son gratuitas o de muy bajo costo que pueden ayudar al trabajador a ejecutar mucho mejor su labor. Como por ejemplo, existen herramientas tecnológicas como el Real Speaker para personas que tienen discapacidad visual o que tienen una dificultad visual o visual más baja. Existen modificaciones que puede hacer la empresa, si existe una escalera y la persona es usuaria de silla de ruedas,
en vez de ir a un segundo piso, que evidentemente no va a poder acceder si no tiene ascensor, puede trasladarla a un primer piso a trabajar. La idea es como que la persona, entregarle todas las herramientas y el contexto para que la persona se pueda incorporar de la mejor manera al mundo laboral. Y sin que esto sea, digamos, una tortura para el empleador, porque no es el espíritu de la ley. Y la otra obligación es la modificación del reglamento interno. Esto es súper importante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al momento de fiscalizar, la Dirección del Trabajo fiscaliza si usted cumple la cuota, que cumpla con las obligaciones que establece la ley 21.015, que es informar a la Dirección del Trabajo en enero de cada año los contratos que usted tiene registrados para las personas en situación de discapacidad. En caso de finiquito, dar aviso a la inspección del trabajo, a la Dirección del Trabajo, que usted finiquitó a esa persona. Y lo otro es modificar el reglamento interno. Esto muchos empleadores no lo desconocen, pero es algo que establece la ley 21.015, que usted debe modificar su código, su reglamento, para incorporar a personas en situación de discapacidad, ya sea en caso de emergencia, como en la vía de evacuación, cómo va a ser el procedimiento de seguridad respecto a las personas en situación de discapacidad. ¿Es posible desvincular a un trabajador con discapacidad? Evidentemente. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo establece también cuáles son las causales por las cuales usted puede desvincular un trabajador en situación de discapacidad. Nuestra recomendación frente a cualquier empleador y a cualquier trabajador es que usted siempre tenga un informe de desempeño laboral, porque eso va a ser como un fundamento, un argumento tanto para usted como empleador, como para el trabajador, que va a ser desvinculado, digamos, por esa causal y no por su discapacidad. ¿Por qué? Porque si usted no tiene eso, evidentemente el trabajador puede aducir que fue desvinculado porque tiene una discapacidad y usted cometería ahí una falta grave, porque podría ser un acto discriminatorio. Y aquí vamos a hablar justamente de eso, porque este también es un cuerpo legal que modificó la ley 21.015 frente a la ley 20.609, conocida popularmente como la ley Zamudio, que es la ley de no discriminación. Y puede ser sancionada la discriminación por discapacidad, y el trabajador puede decir que fue desvinculado si usted no tiene una causal fundamentada, como es un informe de desempeño, como lo mencioné anteriormente, frente a esto. Las multas frente a esto, porque la sanción por discriminación se sanciona al autor del acto u omisión con multas que van desde las 10 UTM hasta las 120 UTM y pueden ser duplicadas en caso de reincidencia. Esto, en su falta grave, gravísima, puede ser hasta la clausura de la empresa. La multa, el beneficio de la multa no va en beneficio directo de la persona en situación de discapacidad, sino que va a la municipalidad a la cual corresponde el juzgado de policía local, donde el trabajador interpone la denuncia. Y va a la municipalidad, a los planes y programas destinados a personas en situación de discapacidad. Entonces, aquí, ojo, hay que cumplir toda la normativa, tal como lo establece la ley, y tener los informes de desempeño, que son muy importantes. Las empresas no pueden privilegiar una discapacidad por sobre otra. Para eso, volvemos a hacer hincapié que es muy importante tener un perfil del cargo, tener claro cuáles son los requisitos, las habilidades, los conocimientos que se requieren para incorporar una persona, tanto en situación de discapacidad o no. Por lo tanto, yo no puedo elegir como empleador decir, no, mira, yo voy a cumplir la cuota, pero con una persona en situación de discapacidad física, o pero que no use silla de ruedas. Eso no puede ocurrir, porque eso también es un acto discriminatorio. Y la ley lo establece claramente. No pueden optar una discapacidad por sobre otra. Muchas gracias. Con esto damos terminado este módulo y iniciamos el otro respecto a la ley 21.275. Muchas gracias.